Bienvenido a esta conversación en la cual vamos a estar hablando un poco sobre lo que son los aprendizajes en entornos virtuales, pero tomando en cuenta lo que son los diferentes estilos de aprendizajes. ¿Sí? Como sabemos, en los últimos años la educación virtual ha cobrado y seguirá cobrando especial relevancia. Sin embargo, es importante saber que este tipo de aprendizajes tiene sus propias técnicas, métodos, ¿verdad? Y que está caracterizada sobre todo por la necesidad de crear nuevos contenidos, contenidos que tienen que ser muy visuales, tienen que ser atractivos, tienen que permitir al participante, al estudiante, involucrarse en este proceso. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, el día de hoy, los participantes de esta conversación, que en este caso son el profesor Armando Barrios, el profesor José Mírez, el profesor Melvi Santos y en mi caso Michelle Guanti, estaremos conversando un poco sobre cómo se deben aplicar o qué recomendaciones existen para poder aplicar los diferentes estilos de aprendizaje al entorno virtual. En ese sentido, ¿sí? ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Los estilos de aprendizaje es un conjunto de teorías que indica que toda persona tiene un aprendizaje o una forma de aprender en la cual predomina o en la que tiene predominancia. Estas formas de aprendizajes pueden ser, por ejemplo, visual, auditiva, kinestésica, en el caso de lo que son los aprendizajes BARC. También hay personas que tienen una predominancia más lógica matemática y personas que son un poco más pragmáticas. Para esto estaremos conversando en este momento con el profesor Armando Barrios, quien nos va a presentar sobre el estilo de aprendizaje pragmático. Profesor, ¿qué nos puede indicar sobre este estilo de aprendizaje? ¿Cuáles son sus características, sus debilidades, sus fortalezas y cómo se puede aplicar en el entorno virtual de aprendizaje? Gracias, Michelle, compañeros. Bueno, este tipo de aprendizaje es interesante, es el aprendizaje pragmático, ¿no? Dentro de este entorno tiene que ver con cómo se centran en la aplicación práctica más que todo, y esa experimentación que debe darse para resolver los problemas concretos. O sea, esto significa que en la parte del concepto de la praxis, se necesita que los aprendizajes vayan directamente con la aplicación. O sea, si hay una teoría, ¿cómo vamos a aplicar esa teoría? ¿Cómo la vamos a poder, en este caso, si fuesen con las manos, cómo la vamos a moldear, ¿no? O sea, es la realidad de la praxis. Nuestros estudiantes, por ejemplo, ellos necesitan esta interacción como parte de las actividades virtuales que sean directas, que sean palpables, pues, que no se dé mucha vuelta en lo que son el contexto de la aplicación de este aprendizaje pragmático. Y ahí vamos a ver esos resultados, eh, esto, ahí mismo visibles, pues. Y esto se puede relacionar con las situaciones de lo que está pasando en la realidad de nuestro entorno, en nuestro mundo. No es como antes, que antes se planteaba, por ejemplo, decían, existen tierras altas, pero ¿cuándo vamos a visitar las tierras altas? ¿Cómo podemos ver realmente, palpar que son tierras altas? Y la única forma de hacer esto es que se vaya al contexto, al medio, para poder. Entonces, esta parte de aprendizaje pragmático es interesante en lo que respecta a estos nuevos estilos en entornos virtuales. Y, y para, por ejemplo, basarnos en las estrategias esas que necesitan nuestros estudiantes, tienen algunas características, como las características que nuestros estudiantes eso les motiva, les gusta aplicar esa información a problemas reales, ¿no? Es una parte de las características en esta actualidad.
y encontrar cómo esas soluciones se van a tornar en la práctica. Entonces la experimentación también y la búsqueda de formas de poner en práctica lo que aprenden. O sea, es lo que le estamos explicando, que el aprendizaje se desmenuza y llega a la parte de la realidad. Y nuestros estudiantes prefieren la información relevante y útil. Muchos contextos, mucho lo que se dice, mucho bla 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 para los estudiantes en este momento, se le vuelve un entorno muy aburrido en este caso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo lo aplico? ¿Dónde lo veo? Entonces pueden impacientarse con la teoría abstracta, o sea, cuando se le da muchas cosas en el mundo imaginario y estos estudiantes entonces se impacientan en esta situación. Es interesante este tipo de aprendizaje. Y la estrategia didáctica recomendada, en este caso, para poder que estos estudiantes puedan aplicarlo, hay diferentes. Por ejemplo, el estudio de casos con soluciones, los proyectos aplicados, o sea, esas tareas que se involucran en la resolución de problemas. Las simulaciones con retroalimentación, es interesante esta parte de las simulaciones para nuestros alumnos. Las demostraciones, eso a mí me encanta demostrar para poder que se aplique algunas técnicas, y más que nosotros que somos profesores de arte, es interesante cómo hacer la demostración para que nuestros estudiantes palpen, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, con arcilla, cómo se trabaja la arcilla, cómo se da la parte teórica básica y entonces se va al aprendizaje práctico. El trabajo en equipo con objetivos claros, no es trabajo en grupo, es trabajo en equipo bien formalizado, que lleguen a palpar la parte de la praxis. La pasantía y prácticas profesionales, que es donde ellos van a desenvolverse toda la teoría que se les ha dado en la realidad. Y esto es interesante en la actualidad, lo que se está dando a nivel de este aprendizaje pragmático en algunas universidades, por ejemplo, que llevan a partir del primer año a los muchachos a ver la realidad de la carrera que están tomando. En las tareas que requieren la transferencia de aprendizaje, también la instrucción basada en problemas, también es interesante en esto. Entonces, en la conclusión, nuestros estudiantes aprenden aplicando la información a problemas reales y buscando soluciones prácticas. Es este tema del estilo pragmático, es lo que yo puedo plantear, el aprendizaje pragmático, y es la base de la actualidad en lo que estamos viendo y que se debe ejercitar en todas las disciplinas, en todas las carreras. Así que eso es lo que te puedo decir, Michelle y compañeros, con este estilo pragmático. Adelante. Muchas gracias, profesor. ¿Me pueden ver? Ok. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su aporte. Me gustaría, en este sentido, preguntarle, ¿usted cree que este tipo de aprendizaje es fácil de aplicar en los entornos virtuales? ¿Cuál es su consideración al respecto? O incluso si ha tenido experiencia en este tipo de casos, ¿qué nos puede comentar con respecto a esto? Sí, cómo no. La experiencia, por ejemplo, trabajando con estudiantes, es la parte de los sistemas informáticos, en este caso el arte digital, cómo interactuamos con los estudiantes y más, por ejemplo, en lo que aconteció en la pandemia, fue fantástico cómo ejecutar la parte del arte digital en la demostración y que ellos prácticamente allí en esa demostración pudieran entonces ejercitarse en aplicar esto, lo que se le estaba enseñando. Entonces, igual la aplicación, por ejemplo, de combinar algunas técnicas de hacer videos para hacer la demostración y que ellos pudieran ejercitarse. Es interesante, a mí me gusta este tipo, por ejemplo, de aprendizaje, porque es lo que necesitan nuestros estudiantes en relación a ver la realidad de lo que se les enseña. La parte teórica, el concepto, la parte conceptual es interesante,
pero tiene que ir de la base de el resultado que vamos a lograr con lo que todo tiene que estar basado en esa parte de la práctica para poder que el aprendizaje no sea abstracto. Y para mí es funcional. Esa es la parte de la experiencia que puedo tener. Muchas gracias, profesor. Por otro lado, existen otros tipos de aprendizaje y estos tipos de aprendizaje, cada uno, como dije al inicio, son diferentes. ¿Qué pasa en el caso de las personas que son más reflexivas, que no son tan activas quizás o tan pragmáticas? ¿Cómo se aplica entonces esta teoría para poder trabajar en entornos virtuales? Profesor José. Muchas gracias, Michelle. Saludos a todos, profesores, público en general. Sí, bueno, el aprendizaje reflexivo funciona en todos los casos. Sin embargo, para esas personas que son muy analíticas, les funciona muy bien, ya que el aprendizaje reflexivo está basado en el pensamiento crítico, en el autoanálisis, ¿no? Entonces, es la forma en que el estudiante o la persona analiza sus experiencias previas y las comparan con respecto al conocimiento que están adquiriendo en este momento o el nuevo conocimiento para buscar cómo mejorar su aprendizaje, ¿no? Estos alumnos o estas personas que están utilizando el aprendizaje reflexivo son muy proactivos también. Ellos buscan cómo entender estos nuevos conceptos y así manejar mayor información, ¿no? Entonces, algunas características de este aprendizaje, como lo mencioné, es el análisis crítico, ¿no? En la forma en que los estudiantes desglosan cada información que reciben y la analizan. También está la conexión de ideas. Por ejemplo, ellos eh, unen con el conocimiento previo, unen o relacionan qué conocimientos ya poseen y cómo pueden mejorar su aprendizaje a través de esa conexión, ¿no? Otra cosa, bueno, ya lo mencioné también, que la parte de la proactividad y la iniciativa, porque ellos no solamente se quedan con lo que se les dice, sino que empiezan a indagar, a investigar para ver qué conocimiento poseen ya previamente, ¿no? Entonces, en cuanto a las estrategias para entornos virtuales, nosotros como docentes podemos animar a los estudiantes a usar distintas herramientas también, ¿no? Igual también se puede crear foros para discutir y que cada persona aporte experiencia sobre el tema a tratar. Ya algunos leerán y eh, se sentirán muy relacionados, ya que habrán tenido una experiencia similar o algo parecida. Y bueno, también está el tema de diseñar actividades en el que promuevan a los estudiantes analizar y ser reflexivos, ¿no? En cuanto a mi experiencia como docente en el área artística, también en el área musical, aprendizaje es muy funcional para nosotros, debido a que nosotros no estamos con nuestros maestros, nuestros profesores todos los días, ¿no? Y a todas horas. Nosotros también somos nuestros propios maestros cuando estamos en casa estudiando o practicando el material o la obra que debemos interpretar, ¿no? Entonces, el entorno virtual nos ayuda también porque podemos buscar otras referencias, podemos grabarnos y consultar, ¿no? Y en cuanto al aprendizaje reflexivo, nosotros debemos analizar qué estamos haciendo, ¿no? No solamente es la repetición como aprendizaje, porque sí, repetir, voy a entrenar mi memoria muscular y voy a, a llegar a desarrollar lo que tengo que realizar, ¿no? Sin embargo, si lo analizo, si soy reflexivo y lo analizo,
entonces voy a conseguir ese conocimiento en menor tiempo porque sé que voy a estar haciendo bien, sé que voy a estar haciendo mal y voy a llegar a la conclusión de cómo realizar. Vale. Así que, como lo mencioné al inicio, para todas las personas en todas las disciplinas es muy importante este tipo de aprendizaje. Algunos, como todo en la vida, a algunos se le da mejor, algunas personas, me refiero, también a algunas disciplinas también, sin embargo, a todas nos aporta. Muchas gracias, profesor. Eso quiere decir, o puedo interpretar de su participación y de la participación del profesor Barrios, que, y esto es interesante cuando vamos a hablar del proceso de planificación para los entornos virtuales, que el hecho de que una persona tenga predominancia pragmática no significa que sea excluyente la parte reflexiva, sino que son estrategias o estilos que se pueden combinar. ¿Cómo usted piensa que esto se puede llegar a combinar? Ya hablo, por ejemplo, del debate, en donde hay que hacer reflexión y también allí entra con la parte, por ejemplo, de la lectura, la escritura también, ¿verdad? Pero ¿cómo usted cree que se pueden combinar estos dos estilos, el pragmático junto con el reflexivo? Y bueno, antes de hablar de eso, mencionamos que nosotros como docentes, nuestra prioridad es que nuestros estudiantes aprendan, ¿verdad? Entonces, las estrategias, hay infinidades de estrategias, hay infinidades también de mentalidades en cuanto a los estudiantes, a nuestros estudiantes. Entonces, siempre hay que buscar la forma en que puedo llegar a estos estudiantes, ¿no? Como lo mencioné también, depende la disciplina y depende incluso los contenidos. Algunos contenidos serán más beneficiosos en la parte pragmática, algunos otros serán más beneficiosos en la parte reflexiva y así en general, ¿no? Eh, Sería bueno también en cada contenido buscar cómo explicarlo o cómo realizar actividades de todas buscando todas las estrategias y buscando todos los conocimientos para poder llegar de mejor manera a nuestros estudiantes. Eh, Como lo mencioné, yo soy profesor del área de música, del área Okay. artística, y en la parte reflexiva, también como lo mencioné, es muy importante analizar. Sin embargo, eh, cuando, cuando estamos ejercitando, por lo menos nosotros, nuestros músculos, haciendo repeticiones de técnica, eh, ya eso es una parte práctica, ¿ok? Entonces ya viene ahí relacionada la parte práctica con la parte analítica, porque de nada, sí, también igual, como lo mencioné, de nada vale repetir por repetir, ¿no? Siempre hay que analizar. Eh, eh, y bueno, muchas otras disciplinas, de repente un poquito más teóricas, también hay que buscar la forma en que los estudiantes salgan y hagan trabajo de campo, en caso tal de que sea algo eh, etnográfico, por ejemplo, o algo digamos, de la historia, por decir, mencionar alguna disciplina, ir a un museo, estar allí, entonces recordar lo que he vivido, lo que he escuchado de repente en las redes sociales o en el mismo colegio y buscar esa interacción entre disciplinas, entre estrategias y entre aprendizaje. Muchas gracias, profesor. Entonces, siguiendo este hilo sumamente interesante de lo que son los estilos de aprendizaje y cómo se pueden incluir o tomar en cuenta para la planificación y para trabajo en los entornos virtuales, me gustaría darle la palabra a Melvin, quien nos va a hablar de este estilo de aprendizaje que siempre resulta retador, ¿verdad? Lo que es la parte lógica matemática. ¿Qué me puede decir con respecto a este estilo de aprendizaje, sus características y cómo lo podemos adecuar en el entorno virtual de la educación? Me ha encantado cómo lo has iniciado. Es una de las
partes más, como uno dice, para nuestros estudiantes más especiales. Y definitivamente que todo se puede hacer, todo se puede hacer, definitivamente, y a la que le tienen mucho temor. Sin embargo, debemos hacerlos divertidos y explicarles el por qué la parte matemática es tan importante. Debemos comenzar diciéndole qué es la habilidad para identificar patrones, secuencias, para manejar cadenas de razonamiento largas y para tener clasificaciones y categorías que nos van a llevar al éxito de cualquier proyecto que tengamos. Empezando desde allí. Nuestros estudiantes necesitan el mecanismo interno de las cosas, pero necesitan el saber el por qué, para qué, el principio y el concepto. Y muchas veces nuestros docentes, por el medio de que el mismo sistema y tener tantos estudiantes, sobre todo en el área pública, es tan difícil manejarlo que nos vamos directo al grano y nos saltamos esa parte, que es fundamental para que lo entiendan. Partiendo de allí, nos vamos a la parte virtual, que es la que estamos en el día de hoy comentando. La parte virtual tiene unas ventajas muy grandes, sobre todo por las estructuras de las plataformas, los modelos, los temas, y que en el día de hoy tienen un orden pero tan avanzado que llevan a nuestros estudiantes a que sea progresivo y tenga lógica, es decir, que tengan un aprendizaje secuencial. Desde que entran poco a poco, el mismo sistema donde entran, van enseñándoles a través también de YouTube y todo el TikTok y todo lo demás, les va diciendo la manera de cómo se puede iniciar y desarrollar para que tengan esa parte dentro de la virtualidad. También está otra ventaja que tiene la virtualidad en la parte matemática, sé que tiene datos, te analizan, tienes acceso instantáneo a la base de datos, hojas de cálculos y todas las herramientas de simulación que pueden experimentar nuestros estudiantes, lo cual lo hace atractivo. No solamente nos están escuchando a nosotros, sino que a través del celular y la computadora se dan cuenta de lo mágico que puede también ser la parte matemática. Pero tenemos unos grandes desafíos, entre ellos la flexibilidad. Si el curso es demasiado largo, como siempre, nuestros estudiantes se pueden llegar y dormir y quedan como que de nuevo lo mismo. O si carece de tantos objetivos que no tienen la evaluación clara y no tienen estructuras claras, puede generar frustración. Y nuestros estudiantes dicen, mejor no, ya no quiero saber más de eso. La matemática sigue siendo lo peor, a pesar de que está en la forma virtual. Otro grande desafío que tiene la parte virtual en la área matemática es que puede ser muy abstracto, puede ser retentivo, porque también a la hora de querer decir o querer ayudar a que salga todo tan rápido y que tengamos todos los resultados de una vez, te puede también llegar y te puedes comenzar a enredar completamente. Pero, ojo, ahora llamo yo, si tenemos un entorno virtual bien diseñado en el área matemática, podemos potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ellos pueden utilizar las siguientes herramientas y tener grandes estrategias. Por ejemplo, la herramienta interactiva de lógica, materiales estructurados y la demostración y ejemplos prácticos. Por ejemplo, en estos momentos, nosotros estamos utilizando una herramienta, una simulación virtual. Y también podríamos ponerle a nuestros estudiantes laboratorios remotos. La parte de análisis de datos para la recopilación y también foros de debates analíticos para que la parte matemática sea más, porque la generación de cristal definitivamente lo necesita. Y puede ser que tengamos mejores estudiantes y que no nos quedamos limitados, ¿no? Pensando que el estudiante solamente sabe utilizar el celular para chatear. Utilicemos las herramientas interactivas para poder sacar lo mejor de ellas y tener estudiantes completos. Esta ha sido mi exponencia en el día de hoy.
Muchas gracias, Melvin. Es muy interesante lo que acabas de plasmar y sobre todo me viene a la mente algo que se escucha mucho y creo que ha aumentado en los últimos años, es esto de que ¿de qué me sirve a mí una ecuación o de qué me sirve a mí saber, no sé, sacar logaritmo, no sé? ¿Para qué yo voy a utilizar la matemática en mi vida diaria? Y creo que con esta generación que está ingresando durante los últimos años a la universidad, esto toma mayor énfasis, porque Exacto. si el estudiante quiere saber cuál va a ser el uso o cuál es la utilidad de estos aprendizajes o de lo que se le está impartiendo, de lo que se le está imponiendo, dentro de la programación, ¿verdad? Pero según tu participación, me parece que lo más importante acá no es tanto las fórmulas que voy a aprender, sino el proceso, cómo voy a aprender a razonar lógicamente de esta manera. ¿Cómo tú piensas que esto se puede adecuar en el entorno virtual, más allá de lo que nos has explicado? ¿Crees que es fácil o es muy desafiante, tomando en cuenta también, además de los estilos de aprendizaje de los entornos virtuales, el hecho de que estamos tratando con una generación que requiere otra forma de trabajo? ¿Cómo puede ser tu reflexión en este aspecto? Bueno, yo te diría que definitivamente tendríamos que tener entonces docentes con una mayor preparación. Ese es el reto más grande. Nuestros docentes se están quedando, lo digo porque yo soy, yo de los más jóvenes profesores y veo a mis otros compañeros que se quedaron en el área de solamente la experiencia eh, y a la hora de querer implementar o a la hora de querer mejorar, dicen simple y sencillamente, ya yo me lo sé todo. Y estamos definitivamente en esa área donde tenemos que comenzar a romper ese tipo de barreras de que no existe el yo, de que yo no trabajo para ser solamente el profesor, sino que trabajo para que los estudiantes con nuestra profesión tengan los objetivos claros y tengan la parte de lo que realmente quieren ser. Nosotros les debemos de brindar las herramientas. ¿Cómo brindarle las herramientas a los estudiantes si yo estoy con la barrera de que llega al salón? La barrera de que todos los días de mi vida, de que simple y sencillamente esto es lo que se acabó. Entonces, yo simple y sencillamente voy a llamar que docente, rompamos las barreras, rompamos completamente lo que siempre se hace y comencemos a trabajar de una manera empática y sobre todo diciendo a nuestros estudiantes en todas las áreas lo fundamental y que el único que tiene la última palabra son ellos, los que se ponen el límite, porque todo lo demás se puede lograr si así lo quieren. Muchas gracias, Melvin. Bueno, y toda esta reflexión nos lleva por último a el estilo. Ok, ok. Muchas gracias, Melvin. Muy buena tu reflexión sobre esta nueva generación y cómo combinamos todos estos estilos de aprendizaje y los entornos virtuales que cada vez se están haciendo más relevantes. Esto me lleva, por último, a el último modelo que vamos a explorar el día de hoy, que es el BARC, ¿sí? Propuesto por el pedagogo neozelandés Neil Fleming en 1987. Lo que me llama a mí la atención de esto es que investigando al respecto encontré muchas documentación que tratan de refutar esta aproximación o esta teoría. Sin embargo, a través de la práctica y también de otras reflexiones publicadas, creo que sí tiene mucha relevancia el saber que existen personas que tienen diferentes canales de aproximación a los contenidos, al aprendizaje. En este caso hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas,
Hay personas que prefieren leer, escribir, y eso lo encontramos algunas personas que dicen, no, a mí nadie me separa de un buen libro, ¿verdad? Y hay personas que necesitan hacer, necesitan explayarse, necesitan tocar, necesitan todo este tipo de expresiones, como ya lo hemos visto, que vemos que también se da la mano mucho con lo que es el pragmatismo, ¿verdad? Entonces, esta teoría, como les digo, ha sido aceptada y refutada. Lo cierto es que en nuestras clases no podemos obviar este tipo o esta realidad. De acuerdo a esta propuesta y casándolo con el tema de los entornos virtuales, entonces se hace muy complejo o se da una necesidad de que en nuestras clases, desde el momento de la programación, desde el momento en que se establecen objetivos o competencias, ¿verdad? Nuestras programaciones, y en el momento en que se establecen las metodologías, los recursos que vamos a utilizar, podamos hacer esta combinación de cómo vamos a llegar a aquellas personas que tienen predominio visual, cómo vamos a llegar a aquellos que les gusta más escuchar, cómo vamos a hacer para que entonces los estudiantes se involucren en experimentos, ¿verdad? En cosas que hagan que su cuerpo también llegue a este aprendizaje. Y creo que esta propuesta de estilo de aprendizaje es sumamente integral, y también veo que se combina con los demás estilos, porque para poder llegar a las personas que tienen más predominio, por ejemplo, lógico-matemático, yo tengo que tomar en cuenta si lo van a hacer más visualmente, si lo puedo hacer, como dice Melvin, a través de un experimento o a través de la utilización de una herramienta, si voy a utilizar un video, un audio, un podcast, ¿verdad? Todo esto es necesario porque, como decía, y ya como forma de reflexión final, los aprendizajes y todos en alguna forma somos multimodales. Aunque podamos tener predominancia de un estilo, siempre vamos a necesitar que esto sea complementado, que podamos tener una programación, una planificación y la creación de estos cursos virtuales de una manera integral. ¿Para qué? Para que también logremos algo que ha sido como bien criticado en la educación virtual, que es que también puede propiciar lo que es la exclusión. Entonces, si queremos propiciar una inclusión real de las personas, de los estudiantes, de los participantes, como docentes, como responsables de la creación de todos estos contenidos, de estos cursos, tenemos que procurar que estos cursos sean inclusivos y que tomen en cuenta todos estos estilos de aprendizaje. Me gustaría entonces, ya como último momento de nuestra conversación, darles a cada uno un par de minutos para que reflexionen o puedan brindar una última conclusión del tema que estamos tratando. Profesor Mires, ¿quiere iniciar? Bueno, gracias Michelle nuevamente. Comparto lo que menciona sobre que todos los conocimientos o todos los aprendizajes tienen su momento, ¿no? Tienen su momento también parecido a la intervención de poquita parte de la intervención de todos. No hay ningún aprendizaje mejor que otro. Todo dependerá de las situaciones, ¿no? Con muchas cosas en la vida, ¿vale? Entonces, lo ideal entonces es conocer cómo son estos conocimientos o cómo son estos aprendizajes, perdón, y adaptar. Porque a pesar de que, aunque una persona sea, como me tocó el caso de ser del aprendizaje reflexivo, las personas que son altamente reflexivas, que tienen ventaja en ese tipo de aprendizaje. Sin embargo, si el tema lo amerita, utilizar otra estrategia u otro aprendizaje puede ser beneficioso. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Mírez. Profesor Barrios, me gustaría entonces darle la palabra para que nos pueda dar su reflexión final. Interesante, y ojalá que esto le pueda servir como parte como parte de información a los docentes de la actualidad, en este caso universitario superior, ya que esta modalidad, estos aprendizajes, como Dios mires, tienen que llevarse de la mano. Un estudiante que sea práctico más que todo y no reflexione y no utilice la parte lógica, en este caso combinada dentro de una integralidad, es un estudiante vacío, un estudiante que le falta algo. Entonces hacia eso nosotros tenemos que reflexionar con este tema de estos estilos de aprendizaje, que todos son parte de lo que de un todo, ¿no? Todos funcionan dentro de una hilación y bueno, nosotros hacemos la recomendación a que en la actualidad nuestros docentes, nuestros futuros docentes hagan y se inmersan en este mundo de los estilos de aprendizaje en entornos virtuales, que es interesante, y el que no lo ha utilizado, practíquelo, ejecútelo y van a ser funcional. Es lo que puedo decir, es un tema interesante que es para más, el tiempo se nos agota. Adelante. Muchas gracias. Por último, profesor Santos, su reflexión. Bueno, este tema ha sido sumamente interesante y creo que da para más. Bueno, ya hemos agotado nuestro tiempo, pero quiero agradecer a cada uno de los participantes por su presentación y sus reflexiones. Y agradecer también a todos aquellos que han prestado o han estado acá con nosotros por poder participar, y esperemos que lo tratado el día de hoy sea de interés, pero también les permita como ampliar o tener esa curiosidad por buscar un poco más de información sobre estos estilos de aprendizaje y sobre cómo los podemos aplicar, ¿verdad?, a los entornos virtuales, tomando en cuenta que es algo que cobra relevancia día tras día. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.